Aquí hay unos 3 ejemplos donde vamos a identificar si se trata o no de una integral por sustitución. Por ejemplo, acá. Espero que no tengan problema con derivar, ¿no? A ver, díganme ustedes cuánto es la derivada de 4x menos x cuadrado. 4x menos 2x. Otra vez, por favor. ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿Cuál es la derivada del exponente? No creo que no sepan derivar, ¿no? X menos 2x. No. En eso tienen que ayudarte. ¿Cuánto es la derivada del exponente? Equivóquense, pero respondan. ¿Quieren que pregunte al azar? A ver, voy a preguntar al azar. A ver, Jennifer Becerra, ¿cuánto es la derivada del exponente? Tienen que responder porque si no vamos a estar así toda la noche. ¿Solo del exponente o con el...? Claro, solo el exponente, no estoy preguntando todo. 4 menos 2x sería, si no me equivoco. Eso. ¿Ven ese 4 menos 2x aquí? No. Así. Está ahí, ¿no? Entonces, si ustedes me derivan el exponente, fíjense que su derivada está presente aquí. Eso significa que están las dos cosas. Significa que la función va a ser el exponente y la diferencial va a ser esto que está aquí. Entonces, ahí me subo el 4 por el... ¿A eso me claro? Sí. Sí. A ver, analicemos este. Deríveme 7x menos x cuadrado más 8x a la cuarta. 7 menos 2x Más 32 ¿Ya? x cubo. ¿Eso está aquí? Lo que ustedes me están respondiendo está aquí en la integral. Sí. Sí. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? ¿Es una integral por sustitución o no lo es? ¿Lo es? Lo es. Ahora este de acá. Derívenme el numerador y díganme si aparece su respuesta en alguna parte de la integral. Es lo mismo igual, al derivarlo. El de arriba es lo mismo que el de abajo. 3x cuadrado menos Sí, 4x derivando, no, derivando el de arriba te da lo mismo que el de abajo. Muy bien. Pero aquí hay un problema. Esta no es una integral por sustitución. ¿Por qué? Porque esto que ustedes me están mencionando no está acompañado por este diferencial. Porque aquí dice claramente, una función con su diferencial. ¿Y qué es la diferencial? Es la derivada por el diferencial. Este diferencial de x que ustedes están viendo. Aquí está la derivada y está multiplicada por el diferencial. Derivada por diferencial. Derivada no está acompañada por el diferencial. Fíjense que está la derivada abajo y el diferencial está arriba. Entonces, por eso esta integral no es por sustitución. ¿Se entiende o no?
en caso que haya un paréntesis, ¿En dónde? o sea, en el medio de ese cociente. Ahí. Tampoco, no Igual pasa está nada. abajo. El paréntesis, si acá hubiera un paréntesis, no modificaría nada, digamos. Tampoco. Digamos. Lo que dice su compañero creo que es esto, ¿no? Sí, solo era preguntar. Sí. No afecta en nada si hay ese paréntesis. Igual sigue siendo una integral por sustitución. Significa que es otra integral. Por ejemplo, división de polinomios, que lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende por qué no lo es o quieren que lo vuelva a explicar? También. Yo no le entendí, la verdad. A ver otra vez. Vamos otra vez a explicar los tres, ¿ya? Ustedes me dijeron que la derivada del exponente es esto, ¿no ven? Ahora observen que esa derivada está multiplicada por este diferencial. Todo esto que estoy señalando es en sí un diferencial. Todo esto es un diferencial. Lo mismo acá. Ustedes me dijeron que la derivada de lo que está dentro del seno está aquí. Esta sería su derivada, ¿cierto? Pero como está multiplicada por este de x, en sí todo esto sería un diferencial. Pero ¿qué pasa acá? La función sería esto de aquí, pero hay un problema. Si ustedes me derivan esto, ustedes me dijeron que su derivada está aquí abajo. Pero no está multiplicada esta expresión por el diferencial. Fíjense que este está abajo y este está arriba. Entonces este no es un diferencial, este simplemente es una derivada. Ahí está la diferencia entre una derivada y una diferencial. Entonces, para que se cumpla, para que ustedes puedan identificar que se trata de esta integral, tiene que estar la función y la diferencial, no función y derivada. Entonces ya saben cuál es la diferencia entre una derivada y una diferencial. Por eso es que esta integral no es por sustitución. ¿Queda claro? Sí, ¿Queda más claro ahora sí? sí, Sí, Muy bien. Vamos a borrar todo esto. Para resolver estas integrales, aquí está el método. Se realiza un cambio de variable en la función. ¿Ya? Simplemente es eso. Ustedes ya identifican, conocen el método y sencillo. Este método no es complicado. Solamente que hay algunos ejemplos donde tal vez tengan que hacer un doble cambio de variable o un triple cambio de variable. Pero ¿de qué dependen esos cambios? Depende de qué tan buenos ustedes sean derivando. Porque si ustedes son expertos en derivar, ustedes pueden resumir esos tres cambios de variable en un solo cambio de variable. Les voy a dar un práctico y ahí van a darse cuenta de eso. Muy bien, vamos a resolver esta integral. Esta que está aquí. Analicemos a ver qué pasa. Nótese lo siguiente. Deríveme el exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente? Me dicen la derivada y me dicen si está aquí en la integral. Falta el logaritmo. Yo estoy hablando del exponente. Vamos, jóvenes. Depende de ustedes avanzar. ¿Cuánto es la derivada del exponente? 3 menos coseno 3 x. menos coseno x. Ya. Ahí va una pregunta. ¿Eso que ustedes me están diciendo está aquí en la integral? Sí, Otra pregunta. ¿Está el diferencial acompañado con ese resultado? Sí, el de x. sí. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Esta es una integral por sustitución o no lo es? Lo es. Lo es, ¿no es? Esta es una integral por sustitución. Entonces, ¿qué dice?
¿cuál va a ser la función para nosotros? La función va a ser el exponente. La función va a ser el exponente. ¿Cuál va a ser el diferencial? El diferencial va a ser todo esto. Todo eso va a ser mi diferencial. Ahora, ¿qué dice el método? El método me dice, realice un cambio de variable en la función. Entonces, ¿a quién le van a hacer el cambio de variable ustedes? ¿Al exponente o a esto que está aquí? Al exponente. Al exponente. Entonces, ustedes utilizan una letra cualquiera. Por ejemplo, la que más se utiliza en cálculo es la letra U. Entonces yo digo, U es igual a 3x menos seno de x. Ahora, ¿cómo calculamos la diferencial de una función? La diferencial de una función es igual a la derivada multiplicada por la diferencial de esa variable respecto a la variable que estoy derivando en el lado derecho. Entonces, si yo derivo 3x menos seno de x, ¿cuánto tengo? Derivada de 3x, 3. Derivada del seno, coseno. Esta sería la derivada. Esa derivada la multiplico por el diferencial de x. Eso dice la definición de la diferencial de una función. Yo sé que esto ustedes no lo han visto. Esto no se ve en cálculo, pero tienen que saberlo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar esto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez del exponente, lo vamos a reemplazar por u. Y en vez de todo esto, lo reemplazamos por du. Ahí está el reemplazo. Y fíjense que se obtuvo una integral más sencilla. El objetivo de los métodos de iteración, ustedes tienen que quedar esto claro. El objetivo de un método de iteración es facilitar el cálculo de la integral, no complicarlo. Entonces, fíjense que con hacer este cambio de variable, nosotros hemos facilitado la integral, ¿o no? Entonces, y además tienen que asegurarse una cosa más. Tienen que asegurarse que cuando ustedes hagan el cambio, la variable que estén utilizando sea esa misma letra U. Es decir, si ustedes ven acá una X, ustedes tienen que hacer lo posible por desaparecerla. No sé cómo, pero tienen que hacerlo. Como esta integral solamente está en términos de U, yo voy a mi tabla. Ya les pasé una tabla ayer. Espero que la tengan. De todas maneras, esta es la fórmula que se utiliza, ¿cierto? Entonces, la integral de a a la x diferencial de x es igual a a la x sobre el logaritmo de a más la constante. Solamente que en vez de x, nosotros estamos usando la letra u. Entonces, la respuesta será 5 a la u. Aquí es logaritmo de a ya. Voy a corregir eso ahorita. En vez de a, en vez de esa u, es 5 ahí. Ahí está. Porque acá me dice logaritmo de a. Entonces será logaritmo de la base. Y como ya integré, coloco la constante de integración. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Está bien que dejemos la respuesta así o tenemos que hacer algo más? Reemplazar. ¿Reemplazar qué? U y du. ¿Du? ¿Dónde está du acá? Solo U. Solo u, claro. Cuando ustedes integran, esa du desaparece automáticamente. Lo que tienen que hacer ahora es reemplazar u, porque nosotros no estamos usando inicialmente u, estamos usando x. Entonces, en vez de u, reemplazamos por la letra x, que es todo esto. Reemplazando, obtenemos que la integral inicial es igual a esto, 5 a la 3x menos seno de x, sobre el logaritmo de 5 más la constante de integración. Y finalmente se acabó. Cortito es este método. Bien, ¿se entendió? Sí.
Si no se entendió, tienen que decírmelo. Después yo voy a hacer rápido cuando nosotros ya veamos ecuaciones. Yo no les voy a decir, esto es sustitución. ¿No? Directamente yo le voy a dar la respuesta. Así que tienen que decir sus dudas aquí y ahora. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Tengo acá otra integral. A ver, ¿qué pasa si yo derivo todo esto? ¿Cuánto es la derivada de solamente lo que está dentro de la raíz? 8x a la séptima menos 8x a la séptima. Muy bien, menos 8x a la séptima. Ahora yo le pregunto a usted, ¿esa expresión que usted me está diciendo está ahí en la integral? No, no lo veo. No, ¿eh? No tenga miedo. Equivóquese lo que sea, pero en su examen así no me hablen. Eso le digo. En su examen yo no les voy a ayudar. Aquí les puedo ayudar todo lo que quieran. Bien, su compañero dice que no está. ¿Es cierto? ¿No está? No está menos 8x a la séptima aquí. Entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar? ¿Que es una integral por sustitución o no lo es? No es. No te da lo mismo. Exactamente, es que no siempre va a estar así explícito. Y es ahí donde ustedes tienen que analizar qué pasa. Pero a ver qué pasa si nosotros hacemos el siguiente arreglo. ¿Será que nosotros podemos descomponer este x a la 8 de esta forma? Como x a la cuarta elevado al cuadrado. Por teoría exponente, ¿qué pasa con estos dos? ¿Se multiplican, se suman, se restan? ¿Qué se hace? Multiplican. 4 por 2, 8. Está bien, ¿no? Ahora deríveme solamente lo que está entre paréntesis. ¿4x al cubo? Dentro del Eso. paréntesis. Eso. Pero ustedes se preguntarán si aquí no hay 4, ¿qué pasó? ¿Por qué está este 4 aquí? ¿Cómo se llama eso de aumentar y quitar cosas? Eso ustedes lo han visto en límites. Eso, artificio matemático. Ustedes se dieron cuenta que la derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Pero ustedes pueden ver acá que no hay ningún 4. Entonces, ¿qué hago? ¿Algún artificio matemático? Si necesito el 4, le coloco. Pero a la vez, le quito. Eso ustedes lo han visto en cálculo 1. Han visto artificios matemáticos ahí. Entonces, volvemos a preguntarnos. ¿Será que esta integral va a ser una integral por sustitución o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no ven? Fíjense que con un pequeño arreglo hemos resuelto una gran pregunta que podría ser un poco confusa al inicio, ¿no? Entonces, ¿a quién le van a hacer ustedes el cambio? A la función. La función va a ser lo que ustedes van a derivar, en este caso es x a la cuarta. Entonces yo lo llamo z. Repito, pueden usar la letra que ustedes quieran. Aquí use u, aquí voy a usar z. Eso ya por comodidad de ustedes, ¿no? Bien, saco la diferencial. ¿Qué es la diferencial? Derivada por el diferencial de esta variable. Derivada de x a la cuarta, 4x cubo. Esta es la derivada, multiplicado por el diferencial de la variable que está en el lado derecho. En este caso es x. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de todo esto, está aquí, ¿no ves? Lo reemplazo por dz. En vez de x a la cuarta, lo reemplazo por z. Haciendo el reemplazo tenemos esto de aquí. ¿Se entiende el cambio? Sí. Ya. Ahora ustedes se preguntarán qué hice acá con el 6. Resulta que hay una fórmula que se acopla a esta expresión de aquí, que es esta de acá.
me dice que la integral de dx entre raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado es igual a arcoseno de x entre a más la constante. Fíjense, tengo variable al cuadrado, pero el número también tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Y cómo puedo expresar este 6 como un número elevado al cuadrado? Lo puedo expresar como raíz de 6 al cuadrado. Raíz con cuadrado se cancela, sigue siendo 6, ¿no? Entonces, esto lo hice por exigencia de la fórmula, no lo hice porque yo quise. Es por exigencia de la fórmula. Entonces, según la fórmula, me dice que esta integral va a ser igual a un arcoseno de x. Pero nosotros estamos ¿con qué letra? Con z. Entonces será z entre a. Para nosotros, ¿cuánto es a? ¿Es raíz de 6 o es 6? Raíz de 6. Raíz de 6. Entonces será z entre raíz de 6 más la constante. Y ya está resuelta la integral. Ahora, ¿esta sería la respuesta o tenemos que hacer algo más? Sustituir. Z. Sustituir. Muy bien. Z, en vez de z, por x a la cuarta. Y no hay nada más que hacer. Esa sería la respuesta. Un cuarto arcoseno de x a la cuarta entre 6 más raíz de 6 más la constante de integración. ¿Se entendió? Sí. A ver, yo quiero que todos hablen acá. No solamente su compañero Daniel. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Este método no es importante, así que no se los voy a explicar. Tómenle screen a esto, para que lo tengan. Tienen 30 segundos. Pasemos. No les voy a explicar esto, pero si ustedes quieren, tómenlo en screen. Tienen 30 segundos. Están los pasos aquí. Numerados los pasos. Es que tampoco se los voy a explicar, porque no he visto en los exámenes donde tengan que aplicar este método. Pero el que quiera aprender integrales, tómenle screen. ¿Entra en fenómenos eso? No, en fenómenos no entra tanto esto. Pero hay algunos problemas donde sí tienen que saber, por ejemplo, el método de separación de variables de ecuaciones. Pero ¿dónde más entra esto? En cinética química, que es diseño de reactores. Más que todo es la interpretación de la integral definida. Tiempo, a qué tiempo se tiene una concentración de 2 mol por litro, algo por ahí, ¿no? En esa materia se ve todo, te digo. ¿Ya? Muy bien. Partes. Este sí les tengo que explicar, porque los exámenes del docente sí he visto que tengan que aplicar este método. Muy bien. Este método se presenta cuando la integral viene dada por un producto de funciones. Por ejemplo, aquí tengo una integral, tengo un producto, un polinomio por un logaritmo. Producto exponencial de función trigonométrica seno. Producto, polinomio por función arcoseno. Entonces estas integrales son fáciles de reconocer porque están dadas mediante un producto. Pero esta definición que yo les estoy dando no es suficiente. Estas integrales son muchas, no son las únicas. De hecho, son las que más extensas son. ¿Eso qué significa?
Ahorita le voy a explicar eso. No solamente puede estar como un producto. Por ejemplo, si ustedes le dieran a resolver la integral de arcotangente de 3x, supongamos. Aquí no hay producto, pero esta integral, la única forma de resolverla es mediante integración por partes. Entonces esta definición es un poco chica. Entonces, ¿de qué depende cómo ustedes identifican una integral por partes? Depende mucho de su análisis de ustedes y de lo bien que conozcan la forma de derivar y la forma básica de integrar, porque aquí se hacen ambas cosas, se deriva y se integra. Depende mucho de eso. Estas integrales son un poco más difíciles de identificar, pero lo más básico sería esto de aquí. Y algo más complejo ustedes lo investiguen. Muy bien. Ahora, para resolver estas integrales se utiliza la siguiente fórmula. Integral de u por db es igual a u por d menos integral de b por du. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a llamar a u a una función de f de x. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con esa función? Van a sacar, aquí está dicho derivar, pero en sí lo que vamos a hacer es sacar la diferencial, que es igual a la derivada de esta función por la diferencial de x. ¿Pero qué van a hacer con db? El db va a tener esta estructura, una función, otra función de x multiplicado por el diferencial. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Van a integrar ustedes. Van a integrar lo que está en el lado derecho de g de x. Ahí está. Ahora aquí hay una pequeña nota. Para elegir u y db, escoger a db como la función más fácil de integrar. Esto va a quedar más claro con un ejemplo. ¿Ya? Y se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 6 minutos, no sé si ustedes lo pueden ver. Volvemos a entrar enseguida, ¿ya? Para que sigamos hasta las 8:30 en la clase, ¿ya? Yo termino la reunión ahorita y nos volvemos a conectar.